¿Quién fue Epicuro? Epicuro nace en la isla griega de Samos. Él no fue ateniense, pero sus papás sí. Sus papás eran de Atenas, ¿verdad? Epicuro y sus seguidores se conocían por los epicureístas. Vivían de forma muy sencilla, tenían comidas sencillas, porque hay gente que piensa, no, pues los epicureístas eran unos atascados y hacían orgías y bacanales y todo esto. No, ellos, a fin de cuentas, se salían de las ciudades con sus amigos a vivir en el bosque. Y empezaron las primeras comunas. Eran los primeros hippies. Esto creo que te lo dije hace bastantes años. Bastantes años, no. Sí, unos 2 años. Creo que en el primer episodio platicamos de los epicúreos, pero muy por encimita, ¿verdad? Entonces, para ellos, una buena vida se trata de estar tranquilo, en pocas palabras. Ahorita vamos a llegar a eso. Si tienes dudas, por favor, interrúmpeme, ¿verdad? Tuvo diversas influencias, entre ellas Demócrito y Pirro principalmente, y posiblemente los cínicos. Los cínicos los vamos a estudiar un poco más adelante en esta serie de episodios. Y él se fue contra el platonismo de su época. Claro que va a hacer más sentido cuando estudiemos a Platón, pero para Platón se fue hacia el mundo de las formas, de lo ideal, de las ideas perfectas. Epicuro se fue al otro lado, se fue a la parte material. A lo accesible tocado por los sentidos. Claro que está más larga esta conversación porque falta Aristóteles, faltan muchas otras cosas. Pero digamos que él se fue en contra del platonismo de su época. Él llega a Atenas cuando tenía 18 años y empieza a estudiar en Atenas. Él no hay evidencia que haya estudiado ni en el Liceo de Aristóteles ni en la Academia de Platón. Pero él, a fin de cuentas... ¿Qué tanto después es Epicuro que...? Buena pregunta. De hecho, tengo aquí como referencia, mira. Aquí puse como referencia a Epicuro. Esa es la línea del tiempo de mi ciclo de Historia de la Filosofía Griega Antigua. Y solo puse Epicuro como referencia. A Epicuro no lo estudiamos en el ciclo de Filosofía Griega Antigua. Porque él no... Aunque sí fue griego antiguo, él no es exactamente... El epicureísmo viene hasta después. Hasta el helenístico. Entonces... Viene después de Aristóteles, ¿ok? Entonces, Sócrates, que sería el siglo V antes de Cristo, luego Platón, siglo IV, bueno, entre V y IV antes de Cristo, luego Aristóteles, IV y III, y él, pues III y II, ¿verdad? Antes de Cristo. Bien, entonces 300 antes de Cristo, por ahí. De hecho, precisamente, no solo por esto, pero yo le llamo a Epicuro el cuarto clásico. Creo que soy el único hoy del mundo que le llama así. Pero yo le llamo el cuarto clásico porque Epicuro, neta, tiene un trabajo, además que es un trabajo increíble. Produjo su trabajo despuesito de los clásicos, después de Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos clásicos, ya vas a entender después que los estudiemos por qué son tan famosos, construyeron montañas de filosofía en un mundo desértico de herramientas. Entonces, hicieron trabajos fascinantes. Muchos de los que estuvieron cerca de los clásicos los eclipsaron, se desaparecieron. Epicuro no. Él produjo una nueva argumentación sobre el sentido de la vida. Más allá que lo que propuso Sócrates, Platón y Aristóteles, él propuso otra. Claro que normalmente le llaman tetrafecta o algo así. Sería Sócrates, Platón, no sé bien el término, Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno, porque Aristóteles fue el mentor de Alejandro Magno, fue como que su tutor. Pero Alejandro Magno no fue un filósofo, aunque sí probablemente escribió algo. Para mí la verdadera tetrafecta o tetralogía sería Epicuro, ¿verdad? Porque él siguió la tradición de la filosofía. No siguió la filosofía aristotélica, en algunos sentidos sí, por ejemplo en ética, pero tampoco siguió, por ejemplo, el dogma platónico o el dogma aristotélico. O sea, no siguió sin cuestionar. Entonces hizo un buen trabajo. Los filósofos, pues, se dedican, y en algún sentido nos dedicamos a cuestionar, ¿verdad? Entonces, solamente seguirle no hubiera sido un buen jale, pero él hizo un trabajo original muy bueno, por eso yo le llamo el cuarto clásico, ¿verdad? Aparte, cronológicamente, pues tiene sentido, ¿no? Sí. O sea, le tocó vivir unos años junto con Aristóteles. Sí, y hay quienes piensan que sí, había formas de que se conocieran, pero no sé si hay evidencia conclusiva que estuvieran juntos. Otra evidencia para esto es que él tuvo una escuela también en Atenas, que se llamó El Jardín. Entonces, Sócrates no tuvo escuela, el vato nada más caminaba como un vago a platicar con la raza. Platón tuvo la academia, Aristóteles tuvo el liceo y Epicuro tuvo el jardín, que sería otra de las grandes escuelas
griegas antiguas. También está el Ágora, pero el Ágora no es una escuela formal, era un lugar donde se juntaban a platicar. Luego podemos platicar un poquito del Ágora más adelante. Pero algo interesante del jardín de Epicuro es que él abiertamente admitía y enseñaba a las mujeres. Imagínate lo avanzado que fue eso para su época. Y te fijas en la historia de la educación, en muchos lugares del mundo no le enseñaron a las mujeres hasta recientemente, entre comillas, claro. ¿Verdad? Y si hablas de los derechos de las mujeres, olvídate. Entonces, verdaderamente un visionario, una persona muy, muy adelantada a su época. Yo lo admiro mucho y yo sé, y pues no estoy solo en esto, ¿verdad? Hay muchísima gente que sigue el trabajo de Epicuro. De hecho, hay un tipo de como renacimiento de interés por el epicureísmo y una y otra vez surgen nuevos epicureístas como los hippies, ¿verdad? Que deciden vivir de forma sencilla. Acaban concluyendo que vives mejor estando en ataraxia y aponía. Ahorita vamos a platicar de eso. La aponía y la ataraxia son dos estados de tranquilidad, que ese es el fin de la vida según Epicuro, ¿verdad? Entonces, él se tiene que ir un tiempo de Atenas, tiene que regresar a Samos, con su padre en Colofón, porque pierden su protección política. Cuando se muere Alejandro Magno, esto lo vamos a ver mejor cronológicamente, pero cuando se muere Alejandro Magno, muchos pierden su protección política. Por ejemplo, Aristóteles. Hacer filosofía era peligrosísimo. Entonces necesitabas un tipo de protección para poder hacerla a gusto. Si no, pues te mataban. Así de fácil. Oye, ¿tienes frío? ¿Estás bien? Pues súbele un poquito. Pero bien. Entonces, bien. Con eso tenemos la introducción de la parte biográfica de Epicuro, ¿ok? La principal fuente que tenemos del trabajo de Epicuro viene de Diógenes Laercio, del tercer siglo, de un libro que se llama Vidas de filósofos eminentes. Hay muchas filosofías que se estudian aquí adentro y en el último capítulo hay una carta dedicada a Epicuro. Se preservan 3 cartas de Epicuro. Una se trata de su teoría física. Otra se trata de su teoría ética, que es la que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estudiar eso. Y tercero, las cuestiones astronómicas y meteorológicas. Se dice que Epicuro escribió más de 300 obras de diferentes temas, imagínate. Pero la gran mayoría se perdieron. Ahora, esto de perderlos... ¿Esta fuente de qué siglo es? Tercer siglo. La fuente es del siglo III. Después de Cristo. Órale, sí. Estamos estudiando ese libro. De ahí viene la evidencia de Epicuro. De Epicuro, ok. En el Imperio Romano se esparció el epicureísmo y hubieron muchos filósofos epicureístas, así se les llama. Pero sí, estamos estudiando algo, pues acuérdate, lo de los fragmentos de los presocráticos. Por eso se dice que pues hay quienes piensan que pueden haber otros filósofos que no tenemos registro de ellos. O, por ejemplo, que nunca escribieron nada. Entonces, decir que Tales fue el primero, pues siempre va a haber algo de debate. Pero toda la evidencia sugiere que sí, que hasta ahora sí. Pero puede que cambie, ¿verdad? O puede que no. Entonces, hay muchas citas de Epicuro, por ejemplo, por Plutarco, que fue un poeta más adelante, Sexto Empírico, que fue filósofo y estadista, y etcétera. Un problema de estudiar Epicuro es que a veces agarran sus citas y las sacan de contexto. Y eso es problemático. A veces distorsionan su trabajo, a veces lo manchan. ¿Y por qué hacen esto? Pues hay especulación, no se sabe bien. Hay quienes sospechan que su trabajo era muy revelador y iba en contra de las religiones, de las grandes religiones de las épocas. Entonces... O sea, eso lo hacían desde antes. Sí. Porque hoy pasa mucho que en internet que misquotean gente, ¿no? O sea, sí. hay citas de Albert Einstein, hay citas de... Si le pones en Google, sale todo lo dijo Einstein. Pero desde antes tú dices que lo usaban como una campaña de desacreditación a Epicuro. Sí. Esto es, sí, definitivamente. Okay. De hecho, esto lo han hecho con muchísimos... Depende de dónde lo leas, te dicen A o B o C. La religión católica hizo mucho esto. Qué cabrón defenderte de eso. Pues es que, güey, ¿qué haces? Está bien cañón. Pues, no es cierto. Pues controlaban la realidad. Muchas religiones, de nuevo regresando a lo dogmático, buscan cerrar las mentes en vez de abrirlas. O abrirlas en unos sentidos, pero cerrarlas en otros. Entonces, se puede decir que todo te cierra la mente en algo y te abre la mente a otra cosa. No sé si todo es una palabra muy grande, pero definitivamente algunas religiones no querían. Una película que observa muy bien esto, que estudia muy bien esto, es El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa,
Es una película que hay un personaje, de hecho es una novela de Humberto Eco, pero la película con Sean Connery se hizo muy famosa y hay una serie también, pero la película se que es la más famosa. Básicamente hay un personaje que es como un Tomás de Aquino que está buscando el libro perdido de Aristóteles, que Aristóteles escribió la Poética, que tenía 2 partes, la tragedia y la comedia se perdió. Y ahí se ve todo esa política de la religión de esconder unos libros, prohibir otros, quemar otros y solo entenderlos ellos. Y en los monasterios se preservaba todo esto. Hay toda una conversación de esto. Hasta reciente, hasta el siglo pasado. Hasta el siglo pasado. Y eso va a continuar. Va a continuar porque hay gente que no quiere que la gente se entere de unas cosas. Las empresas hacen eso, los gobiernos hacen eso. Sí. Sí, se vuelve una manera de manipular a la gente, de no salirse mucho del status quo actual. Y lo vemos, digo, ChatGPT es el ejemplo también de eso, ¿no? Otra. Sí, porque esos carriles, ¿quién pone los carriles? ¿Por qué pones los carriles? Eso es un argumento fuerte de por qué la inteligencia artificial que nos venden, que nos hypean, no es como que va realmente a hacer lo que promete. Son empresas. Sí, alguien paga eso. Alguien paga el procesamiento, alguien paga todo el trabajo que hubo detrás de la recopilación de datos y ese alguien es capaz de encuadrar la información conforme más le convenga. Y el artista, o en este caso los programadores, que son un tipo de artista, ponen sus valores en la programación, les quieran o no. Es como si yo te pido, pinta un cuadro. Ese cuadro que tú pintes va a tener tus valores. Difícilmente vas a pintar algo contra tus valores, ¿sabes? Es algo muy complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y tú sabes que si sale dinero, esperan un retorno. Entonces ahorita Microsoft le metió otros 100 billones. Entonces están esperando un retorno. Claro. Por lo menos el doble. O, no sé, la verdad no les sean los negocios en ese sentido. Yo creo que mucho más del doble. Mucho más. Por supuesto. Un nivel de riqueza nuevo. Sí, me la bañé que dije el doble. Pero subestimé demasiado. Pero sí, están esperando una fortuna, trillones. Sí. Y eso es peligrosísimo. No sé si viste que Sam Altman dijo que quiere construir la próxima generación de chips y infraestructura para inteligencia artificial. Y tuiteó, pues quiero 2 trillones. ¿Y por qué no 3 trillones? Algo así. O sea, compadre, ve los problemas que estamos teniendo en el mundo. ¿Quieres usar eso para...? Pero bueno, yo no me quiero desviar más de lo que ya me desvié. Entonces, bien, continuamos. Es la línea del tiempo que ya platicamos. Aquí nada más, de hecho, en la clase de filosofía moral muestro esta línea del tiempo para contextualizar, adelantándome la pregunta, porque sí, normalmente vamos en un orden pues, cronológico. En este caso, pues estamos brincando un poquito, pero no pasa nada. Es importante que vean este tipo de clase para los que están viendo este podcast, porque así van a ver un poco la naturaleza de la filosofía, cómo se comporta a través de los años, cómo se va sofisticando. Ese argumento que di, el trilema, es un argumento bien complicado. Y de hecho se sofistica más, la justificación está más sofisticada un poco que nada más decirlo. ¿Cuál era el trilema, perdón? El trilema es lo que dijimos de Dios. Ya. ¿Sabes que de omnipresente. Omnipotente y omnibenevolente. Sí. Que algo, si esas 3 son verdad, entonces o Dios no existe o no existe de la forma en la que nos lo dan. Claro. O una de las 3 es mentira. Algo así, ¿verdad? Bien, la lógica se va sofisticando, ¿verdad? Pues, ahí, a ver, regresa tantito en el tiempo. Ahí, ¿qué pedo con ese gap de 3 puntitos? ¿Ahí valió madre la civilización? No, perdón. Debí haber explicado. Ahí hice un brinco. Ya. Hice un brinco. No es que valió madre. De alguna forma, ahí fue cuando fue la guerra del Peloponeso y haz de cuenta que la civilización ateniense y griega empezó a caer en declive. También la filosofía. Y luego viene el Imperio Romano. Y lo que pasó interesante, tampoco soy un experto en el Imperio Romano, tengo un compadre que sí, pero a fin de cuentas los romanos estaban obsesionados con los griegos en el sentido de las artes y la filosofía. Entonces, mucha de la tradición filosófica de Atenas y de Grecia surge otra vez en Roma, con los romanos. Solo que no llega al nivel de excelencia y belleza de escritura, no, porque se copian. Entonces no llegan no. Sí hay algo importante ahí que sucede, pero no llegan a los niveles de excelencia de Sócrates, Platón y Aristóteles, por ponerlo así de sencillo. ¿Okay? Más bien los romanos, lo que sí hicieron muy bien... Qué cabrón los griegos, ¿no? O sea, pero cabrón. Porque se vuelven la primera referencia de... Claro, se debe de decir también que los griegos tomaron mucho de Egipto, pero no se quedaron ahí. Lo siguieron avanzando, ¿sabes? Entonces, Egipto fue algo así para Grecia. Pero, por ejemplo, Egipto tenía ya su versión de la tragedia o...
hasta no soy experto en Egipto, pero hasta mi conocimiento no. Ya. Tenían mitos, grandes mitos y fantásticos y escritos y épicas y todo, pero luego Grecia escribió en todos los y superaron. Hay quienes no estén de acuerdo conmigo, lo acepto. Yo tengo que estar pensando en todos los posibles contraargumentos, pero bueno, es lo que sé. Sé lo que sé, lo que no sé, no lo sé y no digo que lo sé, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, los romanos lo que sí hicieron, que eso está muy evidenciado, fueron avances, por ejemplo, en temas como el concreto, temas como los pilares, la construcción, temas tecnológicos, temas bélicos, ¿verdad? Sistemas de gobierno más avanzados, etcétera. ¿Okay? Hicieron otros tipos de avances, tal vez más prácticos si le quieres llamar, y se expandieron radicalmente, el tema de las fronteras, la política, pero bueno, no soy tampoco historiador ni especialista de Roma, tal vez un día me meta en ese periodo y me dedique unos cuantos años a estudiar a Roma.